Bueno, aprofito i començo ja. Sí. Estàvem esperant els companys de castellà, però ja s'aniran incorporant i la Maria José ja us ha explicat el que. Mireu, moltes gràcies a tothom per haver vingut. Heu fet un esforç, jo ho sé, moltes de vosaltres. Algunes repetiu i també s'agraeix molt. Tenim personatges il·lustres que la Maria José després us presentarà i vol també interactuar. Jo no, jo no soc il·lustre. No. Ella, una mica il·lustre, comença a ser. Adéu. Il·lustre lo zapato. Sí. Jo estic molt contenta perquè ja sabeu que un dels eixos de la nostra escola és la pau, la no violència. No? Tot el curs hem anat treballant en aquesta línia, però portem aquestes 2 setmanes com fent-ho amb més intensitat. No? Gràcies a la col·laboració aquestes coses que et dona la vida, que et trobes amb gent maca, amb la que connectes ideològicament, em van oferir la possibilitat de tenir l'exposició de la Desbandà. I la tenim aquí el dia de l'exili. És a dir, el que aquest any estic molt contenta és que vam poder fer una primera xerrada, coincidint amb el Dia de la Pau i de la no violència als centres escolars, i avui, ja ens ho vam fer venir bé, per això és avui a aquesta hora, amb el Dia de l'exili. Què millor que parlar de l'exili amb la Desbandà i amb els companys que fan memòria històrica. Són aquests 2 eixos els que nosaltres volíem incidir. Volíem també que, a part de persones que ja esteu militant i que ja esteu molt conscienciades, que no fos un discurs per persones que ja en sabem una mica o ja estan sensibilitzades. I d'aquí ve el fet que la Maria José us estava explicant de convidar els companys de Castellà 3 a participar de la xerrada, però com que estan aprenent castellà, doncs intentarem passar-ho. Tenim companys del Líban, tenim companys d'Armènia, tenim companys de Rússia, de diferents llocs del món, que crec que també està bé que sàpiguen que al nostre país han passat aquestes coses. Com en els seus països. Exacte, com en els seus països i com encara estan passant, que és l'exposició que ens farà la Maria José. Doncs res, sense més, que la Maria José ens expliqui i després obrim una mica de debat perquè cadascú pugui preguntar, opinar, aportar les seves mirades, que crec que hi ha gent que pot fer-ho des de diferents llocs i des de llocs malauradament molt atacants. Bé, aquí hi ha gent que ha vist l'exposició, aquí hi ha gent... Vols el micro? Em sentiu bé? Sí. No gaire. No em sentiu bé? Ja que ho hem posat i tenim aquest equip de tècnics. Queden 6 segons. Crido una miqueta més. A veure, i després hi ha gent reincident, quan dic reincident és que van venir el dia 30, quan es va fer la presentació general i a més es va fer una lectura dramatitzada basada... Una lectura... Espérate, que no... Ara... Ui! Es va fer... Així sí? Sí. Una lectura dramatitzada basada, precisament era la història del Norman Betun, que us he explicat a alguns de vosaltres, després us diré qui era, i de testimonis que van viure la Desbandà. Bé, la Marta... La Marta li deixa el protagonisme i ha de dir unes coses que... La Marta m'ho deixa tot a mi. Bé... Con lo que te pago... Hombre, no veas... Aleshores, és un honor tenir-los a tots. Vull dir, això està claríssim. I quan ha dit de les persones... Bueno, d'una certa rellevància. D'una certa rellevància, però d'una humilitat i d'una senzillesa brutal. És que tenim el luxe de tenir entre nosaltres el Carlos Jiménez Villarejo, discretíssim, ell, bon amic, bon company, jurista, exfiscal anticorrupció de l'Estat, persona defensora de drets humans, persona estupenda. I que, a més, va néixer a Màlaga, tenia un any mig quan van passar els fets de la Desbandà, dels crims de la carretera de Màlaga a Almeria. Tenim estudiants de tot arreu. Jo parlaré de moltes coses del món, però em centraré molt també en Palestina i tenim la sort també de tenir un palestí entre nosaltres. Bon amic, no l'interpel·lo gaire, el Ramzi, que podrà dir-nos coses interessants. Qui sigui del Líban o de qualsevol altre país, podem dir moltes coses. L'altre dia vam fer una visita guiada precisament amb estudiants d'Honduras, El Salvador, Colòmbia,
Marroc, Pakistan i tal, i va ser molt enriquidor perquè, bueno, ho vam fer al revés, no? A partir de les seves experiències vam arribar a la desbandada, no? La qual cosa vol dir que, bueno, que al món passen coses de vegades pels mateixos principis. Aleshores, estic nerviosa amb tanta gent així. Abans... Fa patxoca, Fa patxoca, que bonito. Abans, els que heu vingut a fer la visita guiada... De la plaça. Somos la plaça del 15M. Bueno, això ho dic jo. Estem aquí, vam estar discutint amb la Maria José que hem estat avui si ho fèiem a l'aula o no. I l'altre dia ho vam fer aquí i vam considerar que aquesta és una plaça pública, que els companys de l'EOI i de normalització lingüística que passen per aquí ens veuen. I veuen una bandera palestina, i veuen una bandera republicana, i es pregunten de què parla aquesta gent? Sí? I potser inclús es queden a escoltar-nos. Per tant, el fet que està aquí té aquesta doble mirada, no és gratuït. Per cert, se m'ha oblidat dir-vos que tenim una exposició xulíssima sobre la Model, que fa un altre col·laborador. Tot per el mismo precio. I a més, aquesta exposició el que també ens deixa clar és que després del 36 les coses van continuar i els que sou d'aquí ja sabeu el que passa. Castellano o català, què hago? Català. Català? Que els tres això ho hem explicat, Era per animar justament les persones no vingudes que aprenen el castellà a participar. Aquesta hora són les de castellà 3. Doncs castellà, va. Bueno, pues en castellano. Tu pots parlar en català sempre que vulguis. Cadascú s'expressa com vol. Vamos al grano porque al lío, sobre todo porque los que habéis estado antes en la visita guiada y me habéis tenido que aguantar casi 40 minutos hablando, o sea que el culpable real de que hayamos hecho esta exposición, de que yo esté aquí hablando y tal, es Miguel. Miguel, que tenéis aquí, Miguel es un, sobre todo, amigo y compañero de Stop Mare Mortum Sansos de Franks y la Bordeta, y es el que yo os contaba antes, que es hijo de una víctima de la desbanda. Hecho que él descubrió bastante tarde y, como dije el otro día, no sé si lo recordaréis, él tenía una cantidad de documentación impresionante, había hecho la ruta de la carretera Málaga-Almería con la asociación que la hace cada año y tal, y buscaba gente para que esta exposición se pudiera hacer. Y nada, nos convenció a unos cuantos, hicimos la exposición y nada, y esta es la... Aquí estamos. Y lo que nos queda, ¿verdad, Miguel? Bien, y lo que nos queda. Bueno, yo iré pasando... A ver, yo os he dicho que os contaría lo correspondiente a la última parte de la exposición, que es cómo nos interpela la desbandada hoy en día, ¿no? Cuando nosotros presentamos la exposición en febrero de 2023, la guerra de Ucrania era la que, de alguna manera, ¿cómo diría yo? Cursada. Esto de las dos lenguas es un... Era la que atraía la atención de todos los medios de comunicación aquí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque era una guerra cercana, entre otras cosas porque era la única que se daba en el hemisferio norte. Hecho sorprendente, por supuesto, pero en ese momento, al margen de la guerra de Ucrania, estaban activos, lo que a mí no me gusta la palabra, pero bueno, 59 conflictos, porque la palabra conflicto es un eufemismo, ¿no? Se le llama conflicto a lo que está pasando en Palestina, cuando en realidad es un genocidio, se le llama conflicto a lo que son guerras, pero bueno. Entonces, aquí tenéis imágenes, la primera de ellas es de Ucrania, y la segunda corresponde a la zona del Tigre. ¿Os acordáis en Etiopía? La zona del norte de Etiopía, ¿no? Bueno, en la zona del Tigre, esa guerra empezada en el año 2022, causó 400.000, o sea, la muerte, el asesinato de 400.000 civiles en solo, yo creo que aproximadamente 8 meses. Son cifras espantosas, guerra de la que se habló poquísimo, ¿no? Tenemos también la guerra del Yemen. La guerra del Yemen, que lleva muchísimos años. Se habla del Yemen ahora porque los hutis han tenido una actitud, ¿no?,
favorable a Palestina, han interceptado barcos y demás, pero la guerra del Yemen lleva años y años y años en marcha y además es la mayor, bueno, Gaza ahora también, pero es la mayor crisis humanitaria del planeta, ¿no? Por otra parte también, a ver, yo creo que tendríamos que hablar de Afganistán. Afganistán no está oficialmente en guerra porque lo ha decidido la mal llamada comunidad internacional, pero Afganistán tiene una situación o sea, de abandono total, ya sabéis por parte de quién, y de una conflictividad, una violencia extrema, ¿no? También, por ejemplo, tendríamos que pensar en, ahí tenéis Yemen, Afganistán y Myanmar. ¿Os acordáis de lo de los rohinyas? Es decir, la etnia rohinya musulmana, ¿no? Que fue perseguida en Myanmar, la antigua Birmania, para los que tienen una cierta edad y todavía era colonia británica, ¿no? Tenéis que pensar que en el desplazamiento de los rohinyas a Myanmar huyó más de 1 millón de personas. Se dice, quedaros con este dato, ¿no? Los estudiosos de guerras, conflictos, etcétera, etcétera, dicen que un conflicto o una guerra grande es la que tiene 10.000 víctimas al año. Con las cifras que os he dado, imaginaos, ¿no? Pero es que además si pensamos que una guerra grande tiene 10.000 víctimas, se considera con 10.000 víctimas al año, pensemos cuántas víctimas, ¿no? Ha tenido Gaza en 1 año y medio, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en los que habéis visto la exposición de la desbandada, pensad que murieron entre 3 y 5.000 personas en aproximadamente unos 5 o 6 días. Es decir, que esto de considerar un conflicto más o menos, en cualquier caso. Lo que sí sucede es que hay otras más. Perdón, es que esta no estaba incorporada en los paneles de arriba, lógicamente. Perdón. Com m'haig cap endarrere? És que no estic acostumada amb això, jo, Espera un moment. Perdoneu, Vale. Sí. Entonces, en el caso de Gaza, ¿no? Que os comentaba antes. Bueno, esto son datos a 2 de febrero, o sea que han pasado ya 5 días. Parece ser que ahora se contabilizan por parte de las autoridades gazatíes 62.000 asesinados. Que esto va a subir y subir y subir y subir porque son todos los cuerpos que se encuentran entre escombros, ¿no? Y aproximadamente 120.000 heridos o algo por el estilo, ¿no? Nunca sabremos las cifras exactas. Perdón. Bueno, como podéis ver, ¿no? Aquí tenemos, estos también son datos del 20 de enero, justo en el momento en el que se aplica esa frágil tregua de la que hablaremos luego, en la que, bueno, 160.000 viviendas destruidas, 276.000 dañadas, el 92% de las casas, casi 2 millones de personas desplazadas, y aquí tenéis el número de viudas, huérfanos de padre, huérfanos de madre y huérfanos de los 2 padres. No lo he traducido, pero bueno, yo creo que las cifras son lo suficientemente explícitas, ¿no? No nos hemos de olvidar de otras situaciones, como el Sahel, Sudán, el Congo, pero también otras como Colombia. Colombia no tiene una guerra oficial, pero de alguna manera podemos decir, aquí tenemos a un colombiano, ¿no? Lo comentamos el otro día, ¿no? Que también es una situación de guerra. Entonces, es curioso porque salvo la guerra de Ucrania, todas las guerras se sitúan en el hemisferio sur. Todas. Y además todas se sitúan en países que teóricamente fueron descolonizados, a excepción de Palestina, ¿no? Es curioso porque fueron descolonizados oficialmente, ya digo, el caso de Palestina es otro, esa parte, pero que de hecho siguen viviendo una colonización por parte
de Occidente. En la medida que explotan sus recursos, en la medida que el suministro de armas viene de Occidente y en la medida en que la mayoría de sus gobernantes, en connivencia con los poderes occidentales, hacen lo que hacen, ¿no? Perdonad, pero es que no. ¿Sabéis qué? Lo voy a hacer por aquí. ¡Qué caray! Exacto. Estas serían las imágenes correspondientes, como os decía, Siria, que está como está, bueno, en fin, las zonas del Sahel, el caso de Kashmir, ¿no? Kashmir con la India y el caso de Colombia. Bien. La desbandada es para los que no habéis visto la exposición, los demás ya lo sabéis todos, ¿no? Sabemos que, bueno, en febrero de 1937 huyeron entre 100 y 150.000 personas, se añaden familias en Almería y en menos de una semana mueren esta cantidad de gente, que ya lo he comenzado antes. Por eso pongo en relación una cosa con la otra. El otro día, los que estuvisteis aquí en la lectura dramatizada, escuchasteis a un compañero de Una Nueva Memoria que interpretaba el papel de Norman Bethune. Norman Bethune, ¿todos habéis estado en alguna visita guiada? Norman Bethune era un brigadista, es que lo voy a repetir. No, ellas no. Brigadista canadiense que vino a ayudar a la República y que fue testigo de lo que sucedió en la masacre de la carretera Málaga-Almería con la gente que huía de las tropas franquistas que habían invadido Málaga, hago un resumen, y gracias al cual tenemos testimonios gráficos de lo que pasó. Entonces, una de las cosas que Bethune decía en su testimonio era esto, ¿no? Que son unas palabras absolutamente vigentes, es decir, no hemos aprendido nada, ¿no? Así es que la guerra, la agresión, las guerras de conquista coloniales son simplemente grandes negocios. Sí, eso es. Aunque los perpetradores de tales crímenes intenten camuflar el verdadero objetivo bajo el estandarte de altisonantes abstracciones e ideales, se inventan la guerra para captar mercados por medio del asesinato y materias primas por medio de la violación. Y esto no ha cambiado en absoluto. En absoluto. Uno de los testimonios que leyó, ¿verdad que lo leíste tú este? No me acuerdo. Es uno de los primeros testimonios, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, no es examen, no te preocupes. Decía algo así como lo mismo que pasó en la carretera de Málaga-Almería, lo he visto luego y lo sigo viendo muchas veces en el cine y en la televisión. Creo que lo que hicieron en Málaga fue como un ensayo de lo que posteriormente sucedió en otras guerras. Pero la primera vez que se atacó y bombardeó a la población civil fue a nosotros. Es verdad, es verdad. Es decir, para los italianos y para los alemanes, España fue el campo de pruebas de lo que sería después la Segunda Guerra Mundial. Fue un auténtico campo de pruebas, ni más ni menos, tal cual, ¿no? Y, perdona. Y Guernica te lo demuestra bien. Efectivamente, lo que pasa es que Guernica fue después. Ya, pero quiero decir que sí. No habéis visto la película de Guernica. Guernica te lo explica perfectamente. Efectivamente. Entonces, solo estos datos sí que son del 2021, del informe adoptado 2022. He intentado ver si en el informe del 2024 estaba y no está. Pero para que os hagáis una idea, ¿no? En 2021 el 89% de las víctimas por armas explosivas en áreas pobladas son civiles. O sea, es decir, antes se combatía cuerpo a cuerpo, había selección de objetivos. Bueno, ¿para qué contaros, no? Nosotros pusimos este panel de cómo nos interpela la desbandada en cuanto a desplazamientos, éxodos y refugiados, hoy es el día, y como podéis ver, salvo porque una es en blanco y negro y la otra es en color, las diferencias son mínimas. Una corresponde a la carretera de Málaga-Almería, la otra corresponde a Siria, pero podría corresponder a cualquier otro sitio, ¿no? Con lo cual, según ACNUR, en el primer semestre del 2023, ¿vale?, la cifra global de desplazamientos forzados ascendía a 110 millones de personas. No todas huyendo de su país para ir a otros. La mayoría de desplazados son desplazados internos. Como podéis ver aquí, de estos 110 millones, 62,5 millones son desplazados internos, ¿vale? Y este dato es muy importante, ¿eh? Porque este discurso de nos están invadiendo los migrantes y los refugiados, nos están invadiendo,
¿no? Bueno, es el discurso de estas hordas que vienen, ¿no? Bueno, solo 36,4 millones eran refugiados con estatuto reconocido. El resto eran demandantes de asilo que muy probablemente no lo iban a tener, y los dos tenían derecho a lo que es protección internacional subsidiaria, bueno, y que probablemente una buena parte de ellos no tendrían o no tendrán. Precisamente, este sí que es del 2024, ¿no? Sí, aquí hay una diferencia entre, o sea, de los 110 millones, no todos huyen de guerra. Ya veréis, de esos 110 millones, a ver, pensemos por ejemplo en la gente que huye de Senegal, porque hasta hace unos años podían pescar en sus costas. Con el acuerdo de pesca europeo-senegalés, esta gente ya no puede pescar. Imaginemos toda la gente que se queda sin recursos, ¿vale? Esta gente se va, como nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros antecesores se fueron de un lugar a otro, ¿no? Entonces, aquí hablamos de los que huyen realmente de guerras o genocidios. 20 millones, ¿vale? En 45 países, y los tres más relevantes son Sudán, la República Democrática del Congo y Gaza. Es verdad que ahora tenemos más información de Gaza, pero no nos hemos de olvidar de los otros tampoco, ¿no? Esto lo salto. Cuando yo os decía que no todo el mundo huye de guerras, ¿a qué me refería? Bueno, pues lógicamente con el cambio climático, ¿no? ¿De qué huyen? Pues de la sequía, de las inundaciones, de la falta de alimentos. Bueno, ¿y por qué se produce este cambio climático? Pues obviamente este cambio climático, como la mayoría de estudiosos sostienen, está causada por el expolio humano, ¿no? La deforestación, la búsqueda sin control y el aprovechamiento de recursos. Y cuidado, porque el ecologismo occidental está haciendo lo mismo. No voy a ir en contra, no soy negacionista del cambio climático, pero quiero decir que buena parte de las energías renovables también formarán parte del expolio de determinados recursos que sustituirán, ahora no, tal como está Trump y China y tal, no, pero que sustituirán a los combustibles fósiles, ¿no? También, ¿qué pasa? Pues al igual que lo que comentaba antes, todos esos países vulnerables se sitúan en el mismo sitio, en el hemisferio sur. Está clarísimo, ¿no? Y según un informe de el CEAR, la Comisión Española del Refugiado, del año 2022, se estima que en el año 2050 se puedan superar los 250 millones de personas desplazadas o en busca de refugio por el cambio climático. Pero el problema es que no hay normativa sobre esto. No hay un reconocimiento. El reconocimiento de refugiados se basa en el estatuto de la Convención de... Ayúdame. El estatuto de refugiado se basa en la Convención de Ginebra, ¿es así o no?, del año 1950 esto tampoco, no te preocupes. Y que se hizo no precisamente para todo esto, sino que se hizo básicamente para aquellos refugiados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. A excepción, ¿vale?, de las víctimas del Holocausto, ¿vale?, pero no porque fueran judíos y todas estas cosas, sino porque había un buen plan sionista que hizo que, en lugar de devolverles lo que tenían en Europa y en lugar de asumir Europa, ¿no?, la responsabilidad, bueno, pues se apoyó el proyecto sionista ya creado antes del mandato británico, ¿no?, en Palestina, para crear un Estado, tal y como finalmente en el año 1948. ¿7? 8. No, para finalmente,
en el año 1948 se creara el Estado de Israel, reconocido internacionalmente después de la Nakba, la catástrofe, la expulsión de 700.000 palestinos. Pero ya digo, el proyecto empezó mucho antes, en el siglo XIX, fundamentalmente con la Declaración de Balfour en 1917. Vale, pero no sigo con esto, porque si no será muy largo. Bien. Otro de los paneles que tenemos, ¿cuáles son? Los muros, ¿no? Es decir, no solo Europa, Estados Unidos, por supuesto, Australia, Japón y tal, pero la Europa de los derechos humanos, ¿no? La Europa de las libertades es la Europa enmurallada, es una Europa fortaleza, ni más ni menos, ¿no? Y entonces, bueno, esta Europa tan guay, ¿no? Tan de derechos, se vanagloria de cosas como la caída del muro de Berlín. ¿Os acordáis de la caída del muro de Berlín, no? ¿Os acordáis de la imagen? Yo recuerdo la noche en la que veías que las familias se abrazaban porque un muro los había separado. A lo mejor resulta que tú ibas al lado de casa de tu hermana y el muro te separaba. Eso fue terriblemente emocionante. Yo no sé vosotros, yo la mañana siguiente pensé, uy, la que va a caer aquí, ¿no? A ver qué pasará. Es verdad que, bueno, incluso personas que, bueno, con ideología de izquierdas, con ideas marxistas y tal, bueno, teníamos que reconocer que, bueno, pues igual algunos regímenes comunistas habían vivido situaciones dictatoriales, ¿no? Pero con todo, de alguna manera, aquello fue el pistoletazo de salida como para decir, bueno, se termina el telón de acero, ¿no? Todo aquello fue horrible y validamos absolutamente, ¿no?, la ideología capitalista de eso, del occidente de los derechos humanos, ¿no? Sé que lo veréis muy mal, pero no importa. Ya veréis, ya veréis. Esto es... ¿Veis las líneas rojas? ¿Sí? Pues con eso es bastante. A ver, esto forma parte de un informe del Centro de Estudios por la Pau, que es la construcción de las fronteras del mundo entre 1968 y 2018. Bueno, cuando cae el muro de Berlín, esto sería el mundo, Estados Unidos, Próximo Oriente, perdón, que me despisto, un segundito. Sí. En 1989, cuando cae el muro, en Europa había 6 muros, de piedra o de alambre o de tal. ¿Cuántos creéis que había en el 2018? Decid una cifra. Así, a ojo, a voleo, no es un examen. 1. ¿Perdón? Hombre, no, 50... No hacían falta 50. Si hubieran hecho falta, sí. Bueno, pues... hay 63 en todo el mundo. Es curioso, ¿no? Si pensamos en Europa, ¿sabéis, después de la caída del muro de Berlín, ¿sabéis cuál fue el primer muro que se edificó? Sí, señora. Efectivamente, el de Ceuta y posteriormente el de Melilla. Y, a ver, no creáis que con lo que voy a decir quiero ser una destroyer y no sospechéis que yo tengo un pensamiento cercano al PP, ni Vox, ni nada por el estilo, pero sí que cabe recordar que se elevó durante la presidencia del gobierno de Zapatero. Obviamente después se aumentó, ¿no? Lo cual es como bastante paradójico, ¿no? Y nos dice también eso. ¿Perdona? Es un fraude todo. Bueno, también hay que decir que una parte de esos muros, esto me lo contó Cristina Mas, la periodista, lo descubrí con ella,
como contaba, que buena parte de los muros de alambre con concertinas, ¿sabéis lo que son las concertinas? De los pinchos, ¿no? Eran, sobre todo los que se hicieron en Grecia, Bulgaria, en todos los Balcanes, sobre todo entre el 2014 y un poco más adelante, ¿no? Para contener a los migrantes que llegaban y tal, se encargaba y se ha lucrado muchísimo la empresa concertinas.com, ¿no? Es de Málaga, ¿no? ¿Yo soy Luis? Es de aquí, pero no sé. Bueno, de Málaga. A ver, cuidado. ¿Vale? Bien. Por supuesto, en Estados Unidos hay uno solo, pero bueno, la distancia que tiene. Y luego, lo que yo quiero decir, obviamente, no voy a exonerar a Trump, ni muchísimo menos, y bueno, yo no estoy sorprendida de lo que está pasando ahora, creo que era absolutamente previsible, pero no fue Trump el que construyó este muro, no fue él. Las cosas como son. Y luego en Próximo Oriente, pues, Ranfi, ¿nos puedes decir cuántos hay en Palestina? Hay uno, pero demasiado largo. Bueno, hay más. 760 kilómetros. Vale, lo que pasa que, bueno, pero ¿te refieres al de Cisjordania? Bueno, eso dentro de Palestina. Claro, y en Gaza hay otro, ¿no? Claro. Yo creo que en total, si contabilizamos tramos, me parece que son unos 9, una cosa así. Todas las partes. Claro, ¿dónde no hay muro en Palestina, no? Es que ese es el tema. Bien. Entonces, bueno, yo he puesto aquí algunas imágenes, ¿no? No sé, aquí podéis ver de muchos sitios. El de... Este está en Cisjordania, tenemos Uzbekistán con Kirguistán, Afganistán con Pakistán, Irak con Kuwait, el de Marruecos con el Sáhara Oriental, el Sáhara Occidental, perdón, la gran vergüenza, nuestra gran vergüenza, ¿no? Conocéis la historia de España con el Sáhara, ¿no? Bueno, Sáhara era una provincia española, la provincia 53, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Perdona? Sí. La provincia 53. Hay una página web interesantísima que se llama La Provincia 53, donde hay testimonios de todo esto. Bueno, pues el Sáhara era español. Era una colonia, ¿vale? Y Franco se muere. ¿Y qué pasa? No lo digo porque también nosotros tenemos cosas que analizar internamente, ¿no? Franco se muere, bueno, entonces Marruecos organiza la Marcha Verde. ¿Os acordáis de la Marcha Verde? Había una canción que yo la oía de pequeña en mi casa. La Marcha Verde. ¿Os acordáis de esto? Soy más joven que yo. Bueno, total. Bueno, Marruecos, ¿qué hace? Marruecos toma el Sáhara. ¿Por qué? Porque España no descoloniza el Sáhara. Y en esa situación de limbo ha estado el Sáhara durante años y años y años. Y la gran vergüenza es que, y vuelvo a decirlo, ya digo, no me veáis sospechosa de ser derechona, pero el gran drama es que es Sánchez quien hace menos de 2 años reconoce el Sáhara como territorio marroquí. Curiosamente, lo reconoce en un periodo de la guerra de Ucrania, ¿vale? Donde, claro, hay problemas con el gas, todas estas cosas. Argelia, sabéis que acoge a los refugiados en Tinduf, en los campos de Tinduf y demás. Sabéis que hay una parte de saharauis que están bajo tortura y sometimiento de Marruecos, pero además coincide con un hecho, ¿no? Coincide con el hecho de que Marruecos se declara, no digo la población, Marruecos se declara abiertamente, cosa que ya había sucedido hacía muchos años, pero no lo había dicho, abiertamente amiga de Israel. Casualidades, ¿no? En fin, esta es nuestra gran vergüenza. Es nuestra gran vergüenza. Y sin resolver. Bien. En cualquier caso, aquí veis varias, pero a mí hay una fotografía que me gusta especialmente, que es de un amigo y compañero, José Palazón. ¿Habéis oído hablar de él? José Palazón es un
vive en Melilla y es el presidente de una asociación que se llama Prodein para la defensa fundamentalmente de inmigrantes, pero sobre todo de los niños de padres marroquíes que viven en Melilla y que no tienen el reconocimiento por parte de la administración de Melilla para poder estudiar en las escuelas. Sabéis que Melilla y Ceuta son ciudades autónomas, no es territorio Schengen, es una cosa muy especial, ¿no? Entonces esta foto es una foto que en los colectivos de defensa de derechos de inmigrantes y tal se hizo muy famosa, ¿no? Y yo creo que es que lo dice todo, esta fotografía. No hay que explicar mucho. Yo he estado aquí, porque en Melilla hay varias vallas, porque hay varias entradas, varios pasos, ¿no? Y yo, o sea, esta imagen del campo de golf, ¿no? Con, no sé, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Lo que pasa que los muros no solo son físicos. Los muros son de muchos tipos. La ley de extranjería es un muro, incluso para la gente que ya está aquí. Los sistemas de vigilancia digital son un muro. La mayoría de sistemas de vigilancia digital que controlan la entrada de migrantes son israelíes, obviamente. Sabéis que son los líderes en tecnología de este tipo. Pero es que aparte de todo tenemos un ejército, que no es oficialmente un ejército, de la Unión Europea, que es Frontex. No sé si habéis oído hablar. Frontex es una cosa rara que se ha creado la Unión Europea, que se supone que guardan las costas y demás, y sabéis que teóricamente cualquier persona que naufraga y demás tiene derecho de auxilio. Frontex lo que acostumbra a hacer es precisamente colapsar el auxilio, ¿vale? Entonces aquí tenemos los muros reales, los otros muros, y bueno, aquí tenemos, a ver, yo solo estoy hablando de esta parte, ¿eh? O sea, esto nos correspondería a nosotros, esto, ¿vale? Pues no sé si veis las cifras de los dineros gastados. Por ejemplo, los muros virtuales en 19 años se gastó casi, o sea, 999 millones de euros. En los muros terrestres, 900 millones de euros. En los muros marítimos, solo en un año, 676 euros. Todo esto sale de nuestros impuestos. Absolutamente todo. Es el gran negocio de las fortalezas. Es decir, si se invirtiera solo una parte de este dinero en apoyar, ¿no?, esas migraciones de las que de alguna manera Occidente es responsable, pero este negocio no se puede terminar. No se puede terminar. Ni siquiera el negocio de las armas de cuyas guerras huyen los otros, ¿no? No os quiero decir ni la cifra que tiene ahora la Unión Europea planteada para todo esto, ¿no? Este es el informe de Caminando Fronteras. Caminando Fronteras hace un monitoreo, es una ONG, hace un monitoreo de las víctimas anuales en las rutas de acceso a la península, que pueden ser las rutas del Mediterráneo y de la costa, o sea, del Atlántico, ¿no? Las rutas del Mediterráneo han bajado mucho por circunstancias diversas y sobre todo por la actuación tan potente de Frontex, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, ¿no? En el año 2024 estamos hablando del mar, ¿eh? 10.457. ¿Os acordáis cuando os he dicho que os acordarais de que una guerra importante se considera que tiene 10.000 víctimas? Sí. Por eso os decía que os acordarais de la cifra, ¿no? ¿Voy bien o no? ¿Os estáis aburriendo mucho? No. ¿Qué vais a decir, verdad? Bueno, sí, es interesante. Perdón. Vale. Estas serían las víctimas por las rutas. Ya veis las cifras. Estoy fatal, ¿eh? Uy, no sé qué me pasa. Vale. 30 personas al día murieron en su intento de acceso. Son los que vienen con cayucos y demás. A mí me pone muy nerviosa el discurso de la culpa es de los traficantes. La culpa es de los traficantes. A ver, hay traficantes porque no hay acceso, ¿no?, a poder moverse. Ese es el gran problema.
¿Y quién impide que la gente se mueva? Bueno, Europa, Occidente, ni más ni menos. Es así. Entonces esta gran trampa. La firma del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Eso es lo que genera, ahora os contaré, esto es lo que genera, por ejemplo, que haya habido 131 embarcaciones desaparecidas durante un año, con los consiguientes seres humanos que iban en ellas. Pues que 421 mujeres murieran intentando llegar a las costas españolas o que murieran 1.538 niños. ¿Qué pasa? Cuando uno ve estas cifras, ¿no? Nos parecen pequeñas, pero yo lo que no entiendo es porque hay determinada gente, vuelvo a lo que decía antes, que se sorprende tanto de lo que Trump está haciendo. O sea, lo de Trump es algo exponencial, pero no es nuevo. Es que no es nuevo. No lo es, en absoluto. Entonces, que sea brutal por la cantidad, que sea, vale, de acuerdo. A ver, externalizar las fronteras, pero si España lo está haciendo, España le paga a Marruecos para que contenga a la gente. La Unión Europea le ha pagado una fortuna a Turquía y por eso Turquía puede mover las cartas de la baraja como las mueve. Se habló de crisis de refugiados en el 2015-2016, no fue una crisis de refugiados, fue una crisis nuestra. En aquel momento, ¿qué pasa? Alemania siempre acoge gente. ¿Por qué? Porque Alemania en ese momento necesitaba mano de obra. Porque al final ahora resulta que Merkel, que era conservadora, va a ser estupenda al lado de otros. No, estoy ironizando, al lado de otros planteamientos. Vale, pero ¿qué sucede? Bueno, pues los países que se incorporaron a la Unión Europea, como Polonia, como Hungría, como Chequia, no aceptaron para nada las cuotas. Yo no estoy a favor de las cuotas, pero no aceptaron a ningún refugiado, ¿vale? Y nosotros aquí salíamos a la calle diciendo huele macullí, pero como no cogemos a ninguno, porque, a ver, yo pienso a veces, ¿quién es del Líbano aquí? ¿Eres libanés? Tú eres libanés, vale. En el Líbano tenéis una cantidad, aparte de los problemas que tenéis en el Líbano, que no hay generación que no tenga una guerra en el Líbano, ¿no? ¿Qué cantidad de sirios tenéis acogidos? Hace mucho, desde la guerra del Líbano. Pero que fue cambio, pero tú sabes la cara de guerra, cambio. Cada 10 años está cambio. Empieza a luchar, bailar, y después economics problema. Hasta el año pasado empieza la guerra con Hezbollah, la radical Muslim movement. Antes no habéis parado, ¿no? Israel. But in general, maybe la guerra con América and la cara diferente. Es que no paráis. Bueno, yo creo que vosotros, no sé, me parece que sois, no sé si era como 6 millones y 2 millones eran refugiados. Yo no sé cómo seríamos nosotros recibiendo un porcentaje así de refugiados, porque desde lejos, ¿no? Al margen de todos los refugiados, todos los palestinos, ¿no? Sí. En una situación muy precaria en el Líbano. 600.000 personas 600.000 en la camping. En los campos. En Líbano. Además, los palestinos en el Líbano no pueden tener la nacionalidad libanesa y derechos y tal, ¿no? Sí, tú sabes, cuando el problema no con Palestina, el problema con la Yasser Arafat y la armies problema empieza. Bueno, yo no estoy criticando a los libaneses, estoy constatando situaciones. Ahora es muy mal. Vale. Bueno, en cualquier caso, ¿el tema cuál es? Bueno, pues que si las entidades memorialistas lo que hacemos es que pedimos verdad, justicia y reparación para nuestras víctimas, las de la desbandada, las de, como os he contado antes, ¿no? Mi familia era un pueblecito de Aragón. Mi tío abuelo, hermano de mi abuela, os lo he contado algunos.
y mi padre eran agricultores, pertenecían a la CNT, no tanto porque, mi tío sí, no tanto porque fueran profundamente anarquistas, sino porque, bueno, era una manera de organizarse y demás. Mi tío se fue con su familia en el 38, estuvo por Cataluña, terminó en los campos de Argelès y finalmente, bueno, se unió al ejército francés y terminó exterminado en Gusen, en un campo de concentración. En el caso de mi familia, algunos ya conocéis esta historia, pues mi abuelo, mi abuela y sus dos hijas, entre ellas mi madre, huyeron en el año 38 ante bombardeos y demás a Valencia, y cuando, bueno, las tropas franquistas ya llegan a Valencia y demás, pues les dicen lo mismo que les dijeron a los malagueños cuando no pudieron cruzar el río, ¿os acordáis? El que no tenga las manos manchadas de sangre puede volver sin ningún problema. Bueno, pues mi abuela entró en el pueblo, mi madre y su hermana también, y de mi abuelo no sabemos absolutamente nada. Estamos buscando sus restos. Y entonces, bueno, pues os podéis imaginar las rojas, hasta tal punto que, bueno, estaban tan absolutamente marcadas. Pero esta historia es una historia tan común, ¿no? Tan absolutamente marcadas que finalmente decidieron venirse a Barcelona y para sobrevivir, pues ¿qué hicieron? Trabajaron como criadas. ¿Y en casa de quién? Pues en casa de aristócratas franquistas, es decir, ¿me explico? Es la historia, ¿no? Entonces, si pedimos verdad, justicia y reparación, no solo la hemos de pedir para... Es un poco lo que... Perdón. Un segundo, a ver si... No hay sonido, ¿verdad? Sí. Se oye. Igual. Este es el testimonio que hemos leído antes en la visita. El señor que decía es horrible contar esto, porque en una zona de playa, de lujo de Málaga y tal, no se habla de nada, no. ¿Dónde están los cuerpos de nuestras víctimas? ¿Dónde están? El otro día tú comentaste una cosa muy interesante sobre el tema de las exhumaciones. ¿Puedes comentar? Bueno, no, que Espanya és el segon país del món, no?, on no s'han tret a la llum ni s'han fet cap mena de reparació sobre les víctimes que estan a les cunetes, no?, després de Camboya. Em sembla molt vergonyós que haguem tingut diferents partits polítics de diferents colors al govern d'Espanya i que ningú hagi fet l'esforç, no?, de donar aquesta reparació a les víctimes i a les famílies. Sí, és veritat que amb el govern del Zapatero es va fer un intent molt tibio, ¿no?, de ley de memoria histórica. Lo que pasa es que reconocía a las víctimas de la Guerra Civil Española, pero no la apertura de fosas. Entonces fueron entidades memorialistas potentes como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Fórum para la Memoria, las comunidades autónomas y tal, las que, bueno, por su cuenta empezaron con exhumaciones. Cataluña fue un ejemplo un poco paradigmático en este sentido. El País Vasco también, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Esa ley no se deroga, pero de facto queda anulada porque con el gobierno de Rajoy no hay presupuesto. Entonces no hay presupuesto, pues ya me contaréis, ¿no? Entonces sí que es cierto, y esto hay que decirlo, porque sí, es que el 15 de septiembre de 2020 el gobierno de Pedro Sánchez sí que presentó el anteproyecto de la ley de memoria histórica para reemplazar esa de 2007 y demás, que se aprobó el 21 de octubre del 2022. Hay problemas presupuestarios, sabéis que algunas comunidades cogobernadas por PP y Vox, algunas ya ni con Vox, ¿no?, anularon eso, se llegó al Constitucional y demás, pero bueno, sin dotación económica tampoco hay mucho, ¿no? Bueno, es imprescindible esa memoria histórica, pero como decía antes también, a ver, cuidado, porque si nosotros buscamos a nuestras víctimas, si nosotros lo que no podemos es, y hay gente que está reivindicando esa memoria histórica y que sin embargo no
concibe que el discurso de vienen las invasiones de migrantes, asalto a la valla de no sé qué, ¿no? Es un discurso de ¿qué? Del miedo, de la invasión, y bueno, y caen en temas de islamofobia, es decir, ¿qué pasa? ¿Que nuestros muertos son de primera categoría y los otros son de otra? ¿No? Entonces, porque además hay una cuestión, en un momento como el que vivimos, o sea, que lleguemos a este extremo, por decirlo de alguna manera, ¿no? de riesgo de fascismo, a ver, es fruto de algo, es fruto de algo. El fascismo es la máxima expresión de algo que se ha ido tejiendo previamente. Esto está clarísimo, ¿no? Entonces, a ver, y que además, me permitiréis el discurso, por muy marxista que sea. A ver, yo no pertenezco a ningún partido político, ¿no? Es el capital, es el capitalismo atroz el que causa todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues tú tienes una situación económica asquerosa, sin vivienda, sin contrato de trabajo, una vulnerabilidad brutal. A ver, lo mejor es que tu enemigo sea uno más vulnerable que tú, porque entonces no te enfrentas, ni muchísimo menos, al causante de tu vulnerabilidad. Y esto ha sido así a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si además se comprueba una insatisfacción por aquellos partidos y aquellos gobernantes que no cubren tus necesidades, lógicamente ya te pueden contar la memoria histórica que quieras, me explico, que vas a ir hacia ello, está clarísimo, ¿no? Y por otra parte hay una cosa, es decir, lo vimos con el nazismo y lo estamos viendo ahora. Quiero decir, a ver, el nazismo triunfa en una época, bueno, digamos, de esplendor cultural, de un cierto esplendor económico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando al capital le interesa tomar consignas progresistas, lo toma. Y cuando le interesa, apoya lo otro. Es decir, los mismos que están apoyando a Trump, ¿no? Sobre todo estos grandísimos, más visual y de Facebook, que no me acuerdo cómo se llama, y el de Amazon y tal, seguro que han puesto lacitos rosas y han defendido derechos LGTBI, ¿me explico? Y luego cuando interesa, se hace otra cosa. Quiero decir, está. Los israelíes se vanaglorian de ser los modernos de Oriente Medio porque Tel Aviv es la capital LGTBI de Oriente Medio. Defiendo absolutamente los derechos LGTBI, pero claro, que un soldado israelí se fotografíe con la bandera LGTBI para mandársela a su novio después de haber destruido un edificio en el que han muerto no sé cuántas familias, pues ¿qué queréis que os diga? Esto es lo que se conoce como pinkwashing, ¿no? Lavador rosa. Y como eso, muchísimo más, ¿no? O nuestro falso ecologismo, etcétera, etcétera. Recordemos, y ya terminaré prontito, recordemos, no sé si os acordáis del Tarajal, los crímenes del Tarajal, la playa, una playa de Melilla. Esto... De Ceuta. Perdón, de Ceuta. Estoy fatal, estoy cansada. Bueno, sabéis que es obligación el socorro marítimo, ¿no? Para cualquier persona que vaya en una embarcación. 15 chavales subsaharianos van en una barquita y la Guardia Civil en la playa del Tarajal, en lugar de auxiliarlos, los dispara a todos. Bien, este crimen ha quedado impune. El defensor del pueblo presentó querella, organizaciones, ONGs humanitarias y tal. Ha quedado sobreseído el caso, absolutamente sobreseído. Pero es que pensemos también en aquel asalto, es que además es muy perversa la palabra, el asalto a la valla, ¿os acordáis? Causado, entre otras cosas, porque Marruecos quería más dinero y como quería más dinero, soltó el grifo, ¿me explico? Y soltó el grifo para que fueran los chavalines, luego tuvo en fin. Entonces nos extrañamos de que ahora Trump diga voy a enviar a los migrantes a Guantánamo. España tiene un pequeño Guantánamo en Mauritania, no sé si lo sabéis, pequeñito, pero tiene un pequeño Guantánamo, donde parte de los migrantes que vienen de la zona surafricana son retenidos allá y se financia. Como Gran Bretaña envió los migrantes a un gran barco, o como la externalización, para decir usted tiene derecho de asilo, lo pide, pero lo enviamos a un tercer país que no acuerdo cuál era. Polonia, hablas de Italia.
Sí, Meloni, Albania, pero hubo otros antes. Y Australia hace exactamente lo mismo. Entonces, no sé por qué nos sorprendíamos con lo de Trump. El germen ya estaba ahí. No lo voy a defender, ¿eh? No me malinterpretéis. El germen estaba ahí y nos ha pasado así. Nos ha pasado así, ¿no? Bueno, en fin. Ya termino, ¿eh? Bueno, en nuestro caso, de alguna manera, lo único que queríamos era, en esta parte, decir, bueno, empezamos con esto, como habéis visto en la exposición, y lo que incorporamos es, esto es una imagen de una madre a su llegada a la isla de Lesbos en el año 2016. Bueno, ¿por qué? Pues porque de alguna manera reivindicamos que no solo tenemos que pedir justicia, lo he dicho antes, verdad, justicia y reparación para nuestras víctimas, sino para todos aquellos que actualmente están viviendo la misma barbarie, ¿no? Y compromiso de no repetición. Sí, compromiso de no repetición que sigue repitiendo. Los argentinos. Sí, en cualquier caso, bueno, 20 de enero, ¿no? Toma de posesión de Trump. Bueno, a mí, yo vi esto y me pareció, pues eso, llevan año y medio llamándonos antisemitas, solo por oponernos a que Israel asesine niños, y esos mismos hacen ese saludo. Yo creo que no hace falta comentario, ¿no? Es decir, y Trump ahora, bueno, pues ha decretado la persecución en las universidades de aquellos que se manifiestan por Palestina. Biden, a ver, igual, o sea, a ver, el negocio es el negocio, esto está clarísimo, ¿no? La teoría dice que de hecho Netanyahu, su querido amigo, los dos delincuentes, ¿no? Rechazó el posible acuerdo de mayo porque pactó con Trump el posponerlo por una sencilla razón, porque posponiéndolo votantes demócratas estarían desencantados con Biden y habría una gran abstención, y eso favorecería el triunfo de Trump. El caso es que así ha sido. No sé si hasta qué punto es cierto o no. En cualquier caso, imagen de la època nazi. Quan els paràsits morin, el rol alemany florirà un cop més. Cuando los parásitos moran, el rol alemán florecerá una vez más. Imagen, ya veis que está de un israelí, una propaganda sionista que describe a los palestinos como ratas, diciendo se busca exterminador para Gaza, porque hay que deshumanizar a la gente, ¿no? Que es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Bueno, en cualquier caso, bueno, se firma esa tregua, frágil tregua, se suponía que se tenía que, ¿no? El lunes era, ¿no? Cuando se tenía que ver la segunda parte, Netanyahu ya se ha ido para allá, bueno, tregua que tampoco se ha respetado, ¿no? Bueno, en fin, y esto es lo que queda, ¿no? Entonces, ¿perdón? Por no hablar de lo del Líbano, ¿no? Que la tregua tampoco. En el sur de Líbano está 40 pueblos está en la tierra. También en la Beirut, en la zona de Beirut, hay también una zona, están todos destruidos. No solo eso, sino que durante la tregua siguieron atacando, ¿no? Sí, están matando antes de ayer, francotiradores. Francotiradores. Bueno, en cualquier caso, es que lo repetimos, es que las imágenes de las van y esto. Entonces, cuando antes os decía, cuando veíamos la exposición, ¿no? Que os decía, las similitudes, esto es la vuelta, ¿no? La vuelta a Gaza, la vuelta a la nada, con la más absoluta dignidad. La más absoluta dignidad. Yo creo que los palestinos nos dan una lección de vida constante, ¿no? Pero la vuelta a la nada, y por eso decía, ¿no? Junto al mar, no sé, a veces estas similitudes, ¿no? La carretera de Málaga a Almería y demás. El retorno a Gaza sin recursos y obviamente algo que hemos olvidado, y es que, bueno, Gaza ha sido un objetivo, pero es que el objetivo va más allá, y el objetivo no es nuevo, ¿verdad, Ramsey? ¿Qué pasa en el West Bank? ¿Qué pasa en Cisjordania? En Cisjordania las cifras son solo desde el 7 de octubre, ¿vale? Pues 898 checkpoints y gates. Sí, exacto.
desde principios del 2025 han instalado 18 muros de iron, de acero, ¿no? Iron es acero, vale, muy bien. Y desde el 7 de octubre 146, vale. Jenin, campo de refugiados. Históricamente siempre atacado, ¿no? Jenin, bueno, pues en Jenin... ¿Puedes ver? Perdona. Esto es el sur del Líbano. Sí. Lo mismo. ¿Lo ves? Sur del Líbano. Si es que... Completamente, efectivamente. Bueno, estáis compartiendo, ¿no? Esto. 2.000 familias desplazadas del campo de Jenin. Muy bien. Pero, ¿qué más? El ataque de Jenin, y esto nos lo explican muy poquito, porque claro, el foco está en Gaza, ¿no? Entonces, los ataques a Jenin es casi como el principio de lo que fueron los ataques a Gaza. Es que el siguiente objetivo es Cisjordania. Ya en el 67 la ocuparon, ¿vale? Pero es que ese es el objetivo, es quedárselo todo, ¿no? Vale, pero es que los colonos israelíes, 2.161 ataques en la zona de Cisjordania solo en enero. 70 muertos palestinos solo en enero, estamos hablando de un mes solo, ¿vale? Jerusalén, tenemos Ramses de Jerusalén, pues fijaos, ¿no? Habréis visto las imágenes cuando van a la mezquita de Al-Aqsa, ¿vale? Un muerto, 13 heridos, los detenidos y la demolición sistemática. Pero es que además, ¿vale? ¿Qué pasa? Trump lo primero que hizo fue levantar las sanciones a los colonos, lógicamente, que tampoco servían de mucho las sanciones a los colonos, ¿eh? Levantan las sanciones a los colonos, con lo cual ya es la vía libre para, aparte de la destrucción sistemática organizada desde la noche de los tiempos, ahora se concrete mucho más. Y el cinismo de Gaza es un lugar muy interesante, es un lugar fenomenal, con el mejor clima, va a ser un campo de golf, ¿no? Allá. Y los va a enviar a Egipto o a Jordania, porque también hay que decir que, claro, Egipto, Jordania han reconocido el Estado de Israel, como lo ha reconocido la autoridad palestina, que también es una buena enemiga de cara hacia los propios palestinos, ¿no? Pero en cualquier caso, es que también hemos de pensar en el papel de algunos de los países árabes de alrededor. Me refiero a Arabia Saudí, me refiero a los Emiratos, bueno, en fin. Y en este sentido yo creo que el paralelismo es muy fuerte, porque nosotros en nuestra guerra de España, porque hay gente que no le gusta hablar de guerra civil, y yo creo que es bastante correcto, ¿no? Porque al fin y al cabo era un golpe de Estado, ¿no? Estuvimos solitos, tan solitos como están los palestinos. Y a lo largo de los tiempos, esos mismos dignatarios que se hacían fotos con Mandela y celebraron el fin del apartheid, son los que no hacen absolutamente nada. Y algunos países un poco más tibios, como España, sí, reconocen la creación de un Estado palestino. La creación de un Estado palestino es absolutamente imposible, porque esos fueron los acuerdos de Oslo, firmados en su momento, y ¿qué hay de Palestina? Cada vez más ocupación, cada vez más barbarie. Ahora estamos en la cumbre, pero es que no ha dejado de ser así de manera constante. Ay, os vais a ir todos más tristes, ¿verdad? Es que es así. Y ayer, aquí pone ayer, y es verdad, porque hice esta captura de pantalla ayer a las 9:15, ¿no? Trump sale del Consejo de Derechos Humanos, congela los fondos de la UNRWA. A ver, es verdad que lo triste es que se consintiera que Israel se creara como Estado, la independencia de Israel de los británicos, y que expulsara a los 700.000, con lo cual, claro, reconocer que eran refugiados era aceptar la expulsión de toda esta gente y no enfrentarse a ese Estado que los expulsó. Pero con todo, es cierto que dependen absolutamente de escuelas, alimentos. Entonces Trump congela. Bueno, Netanyahu ha hecho lo mismo. Netanyahu es la máxima expresión del proyecto sionista,
¿vale? Pero no nos equivoquemos, el proyecto sionista estaba en marcha con primeros ministros laboristas y aparentemente muy modernos, pero que hicieron no exactamente lo mismo, pero iban por el mismo camino, ¿no? En cualquier caso, esto es lo de ayer, ya lo sabéis, y aquí están los dos delincuentes. Es que claro, es la paradoja, ¿no? La comunidad internacional habla de derechos humanos, entonces tenemos aquí un acusado de corrupción, acoso sexual. Aquí tenemos a otro, ¿vale?, que cambia la ley para no ser juzgado por corrupción y al mismo tiempo es un genocida, teóricamente perseguido por la Corte Penal Internacional. Pero, ¿qué pasa? Pues mira, se celebra la conmemoración de Auschwitz y el presidente de Polonia lo invita. Y aquí no pasa nada. A pesar de que todos los países miembros de la Unión Europea, si no me equivoco, Carlos, son firmantes del Tratado de Roma. Pues ¿qué más da? ¿No? ¿Todos no? No, Rusia no. No, de la Unión Europea. Ah, de la Unión Europea sí. ¿Pero qué más da? ¿Qué más da? Total, pero somos estupendísimos. Unos derechos humanos, en fin, maravillosos. En fin. Sí, vale. A ver si. La segunda fase, pues a ver lo que pasa. Entonces, a ver, todo parece confirmar que aquella jugada que yo os decía, de que todo estaba ya acordado y preparado y era una manera de quitarse de encima a Biden, que parece, a ver, otro pajarito, es decir, y el sionismo cristiano ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, y de hecho, a ver, todo esto es una guerra fratricida comercial entre Estados Unidos, China, el negocio armamentístico, y el precio a pagar es que les da absolutamente igual, porque además son cortoplacistas, es lo máximo en el mínimo tiempo posible, ¿no? Entonces, pues bueno, así estamos. Y yo ayer, el día 1, encontré un artículo. ¿Conocéis a Olga Rodríguez, la periodista? Olga Rodríguez es una magnífica periodista, especializada, entre otras cosas, en Oriente Próximo, que estuvo durante la guerra de Irak. ¿Os acordáis de Couso? Sí. Bueno, pues ella estaba con él, ¿vale? Bueno, entonces tiene unos libros magníficos sobre Oriente Medio y tal. Para mí es una de las más, no sé, fiables, ¿no?, como periodistas y tal. Y al margen de eso, es una persona que trabaja la memoria histórica, ¿vale? Y ella estuvo precisamente como ponente en el primer congreso de la desbandada que se hizo en Málaga en el año octubre del 2022, o sea que tiene todas las facetas. Y para que su marido, no me gusta decir que ella es la mujer de, no, su marido es Juan Diego Botto, el actor argentino, ¿sí?, hijo de desaparecido y demás. Entonces, bueno, la mujer lo tiene todo, además es guapísima. Perdón, pero es que es verdad. Y sacó un artículo el día 1 en el que decía precisamente esto, ¿no? Que, bueno, que da igual, que el Estatuto de Roma, que la Corte de la Haya, que digan lo que quieran, pero si nadie hace nada, si Europa sigue con sus tratados preferenciales comerciales con Israel, entonces, como dice ella, ¿no?, eso ilustra bien la situación del escenario global. El liderazgo occidental se presenta a sí mismo como un gran garante de la democracia, de los derechos y las libertades, pero las asignaturas pendientes y los dobles raseros son notables. Asumir que esto solo se debe al regreso de Donald Trump es renunciar a un análisis con todos los hechos sobre la mesa. Nada empieza hoy. Nada. Entonces, bueno, sigue comentando estas cosas, no me voy a... En fin, entonces dice, pues esto, ¿no? Cuando Trump anuncia deportaciones de inmigrantes a Colombia y declara la emergencia en la frontera sur, hace política a través de discursos racistas y deshumanizadores. Y además, sobre todo, busca negocio, que es lo mismo que yo os decía del negocio del control de fronteras, pues es un chuelo. Es una manera de ganar dinero, ¿vale? Y encima convences a la población de que te está defendiendo.
te está defendiendo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y ella dice que, bueno, que Palestina es el gran laboratorio, pero a lo largo de los tiempos. A lo largo de los tiempos, es decir, esa Palestina, ¿qué pasa? Israel se crea como, a ver, el vigía de Occidente en la zona, y además en un momento, el reconocimiento del Estado de Israel, en un momento muy concreto, fijaos, 48, en un momento en el que además muchos de los países árabes que lo rodeaban eran afines a la Unión Soviética. Casualidad, ¿no? Y ahí, bueno, y sigue, ¿no? Y entonces dice, bueno, el control coercitivo y el genocidio en Palestina constituyen en sí mismos negocios lucrativos para multitud de empresas, y no solo israelíes. En Gaza, pues ya hay contratistas estadounidenses, y al igual que con la guerra de Ucrania, las grandes campañas armamentísticas subieron en los mercados bursátiles e incrementan los beneficios que tienen todas las entidades bancarias, ¿no? Y la represión en todas sus variantes da salida a la economía. Y nuestra economía en parte va bien por esto. Trump pide a los países de la OTAN aumentar otra vez el gasto militar. Y cuenta con ellos, pues, con gente para comprar el argumento. ¿Y qué pasa? Bueno, pues uno de sus aliados es Orbán, en Hungría. Al mismo tiempo es amigo de Putin, pero claro, Trump no es tan enemigo de Putin en el fondo. No voy a defender a Putin, ni muchísimo menos, pero claro. Entonces, claro, es lógico. Lo que pasa en Gaza, por supuesto, que ha sido gracias al apoyo diplomático y militar del gobierno de Biden y de los aliados europeos, y de Canadá, y de Australia. Y por eso dice ella que la cuestión palestina se ha convertido en un caso paradigmático. Gaza y Cisjordania son laboratorios donde se prueba a ver hasta dónde se puede llegar en el futuro, cuando la crisis climática provoque más escasez de recursos naturales. Es una demostración de las dinámicas de dominación. Sigue hablando de todo esto, y lo que sí dice, y esto creo que merece la pena ser leído, en este contexto, el retorno a pie de decenas de miles de palestinos desde el sur de Gaza hasta el norte, tras 15 meses de aplastamiento, perturba y desafía la agenda global, dispuesta a excluir y desechar bolsas de población mundial. Si un genocidio no ha logrado expulsar a 2 millones de palestinos de Gaza, he aquí la lección: no se van a ir a ningún sitio, afirma la relatora de la ONU, Francesca Albanese. Y dice, la mayoría de las familias que regresan encuentran sus casas reducidas a escombros o gravemente dañadas, pero están decididas a levantarlas de nuevo con las manos si hace falta, como me decía esta semana una mujer gazatí por teléfono. Hay en esta reivindicación de la población palestina un mensaje contundente a quienes defienden racismo, exclusión y saqueo como modelos de dominación y de negocio global. Por eso, Gaza es un punto de inflexión. Por eso es nuestro presente universo.